Bueno, tenemos con nosotros hoy a Antonio Ledezma de nuevo, a quien pido disculpas porque ayer, bueno, teníamos un día de información constante, teníamos la rueda de prensa de Emiliano García Paje, pero le hemos invitado de nuevo para conocer al detalle, porque usted, claro, usted conoce muy bien lo que es Venezuela, evidentemente, conoce muy bien lo que es el régimen de Maduro y ¿cómo está viendo esta situación? Porque está trincherado en el poder totalmente. Bueno, no cesa en hacerle daño al país y en generar inestabilidad en nuestro hemisferio. La evidencia de la victoria de Edmundo González es contundente. Así se discutió ayer en el seno de la OEA, lo decía el representante, por ejemplo, de los Estados Unidos. Diríamos que hay un concierto a nivel internacional que reconoce que hay unas pruebas irrefutables como las que ha presentado María Corina Machado. Ya no hay más espacio para estar discutiendo si hay o no mayoría. Es evidente que hay una mayoría de más de 4 millones de votos de Edmundo González, el presidente electo, sobre Nicolás Maduro. Ya venció el plazo, según la ley de procesos electorales, el artículo 146, que da 48 horas para que se publiquen las actas. Maduro fue proclamado de manera irregular porque él tiene allí un bufón en el Consejo Nacional Electoral, que es un aparato que le sirve a él. Esa proclamación se hizo sin ningún tipo de fundamento legal. Ese Comité Nacional Electoral, ¿no? Porque como no tenía las actas, o las actas dicen la verdad, que fueron las que presentó María Corina Machado, él hizo una proclamación absolutamente arbitraria y ahora, ayer se fue a otro de sus tinglados, que es el Tribunal Supremo de Justicia, donde usted ve que hay ayer estaban en televisión unos magistrados con unas togas, unos birretes, son disfrazados de magistrados, pero no son otra cosa que sicarios al servicio del régimen. Y Maduro pretende entonces que la sala electoral de ese tribunal que él controla, que está a su servicio, le diga a María Corina Machado que María Corina le entregue las actas para destruirla, porque no van a aceptar o no quieren aceptar lo que ya se está pidiendo. Aquí lo que corresponde es que la comunidad internacional, más el pueblo de Venezuela que se está movilizando de manera pacífica, le digan a Maduro que acepte la derrota y que hay todo una oferta para que se haga una transición pacífica, porque en el ánimo ni de Edmundo González, el presidente electo, ni de María Corina Machado está la de desatar una cacería de brujas, linchamiento. Ya basta. Este es un pueblo que ha sufrido mucho. Y aprovecho este canal que le llega al mundo para pedirle al fiscal Karim Khan, que trabaja en la Corte Penal Internacional, que ha ido a Venezuela en varias oportunidades, que este es el momento en que realmente él tiene que ir a Venezuela a ver si detiene la masacre con la cual Maduro sigue asesinando gente joven, gente inocente. Están secuestrando de sus casas a los testigos, a los miembros de los comanditos que defendieron la voluntad popular el pasado domingo, los secuestran en sus casas, los llevan hacia las salas de tortura para querer obligarlos a que firmen actas forjadas. Un líder popular como ese, Freddy Superlano, que ganó la gobernación del estado Barinas, lo inhabilitaron, está secuestrado y no se sabe en qué situación está actualmente este líder del Partido Voluntad Popular. Claro, pero ¿cómo acabar con todo esto? Porque la comunidad internacional, y esto es importante, todos están pidiendo lo mismo. Realmente Maduro no ha sido reconocido por ningún líder de peso. ¿Esto, en qué momento se va a parar esta situación y se va a aclarar lo que ocurrió realmente el domingo? Bueno, esa lucha va a seguir. María Corina se mantiene allí al frente de con el riesgo de ser detenida, porque esa es la realidad. Pero ella es todoterreno, como decimos coloquialmente, y ella pronunció hace meses una frase que no faltó el que quiso banalizarla o la trataba con sorna cuando María Corina dijo hasta el final. Pues bien, ahora estamos viendo que esta es una mujer de convicciones, coherente, que honra sus testimonios públicos y hasta el final es estar al lado de la gente, al lado de esos venezolanos que están manifestando pacíficamente y lo van a seguir haciendo. Y por eso es importante que una contribución de la comunidad internacional, de instituciones como, por ejemplo, el fiscal Karim Khan, el secretario general de la ONU, los voceros de la Unión Europea, es detener esta masacre que está llevando adelante Nicolás Maduro, que ya vamos más de 1000 detenidos en las últimas horas, más de 20 asesinatos y un proceso de hostigamiento con los pocos medios que sobreviven en Venezuela, porque allá también se han liquidado lo que es el derecho a una democracia de la libertad de expresión. Vamos a ver si le parece lo que está ocurriendo en estas últimas horas, porque esas cifras, claro, son durísimas. Hablamos ya de al menos 20 muertos y esos 1000 detenidos, al menos. Vamos a ver.
Nicolás Maduro se aferra al poder. Aunque la votación en la Organización de los Estados Americanos para exigirle que entregue las actas no ha salido adelante, Estados Unidos ya habla de que González Urrutia es el ganador de las elecciones. En vistas de estas evidencias irrefutables, se debe reconocer la victoria de Edmundo González. Maduro sigue atacando. Estados Unidos no cumplió nada. Son unos mentirosos y farsantes. Está más arrinconado que nunca tras el comunicado del Centro Carter, donde asegura que las elecciones no tuvieron un carácter democrático. Desde hace un mes tenemos el informe del Centro Carter ya escrito. Lo que le faltaba era picantico que le pusieron ahora. En un intento por rebajar la creciente presión, ahora Nicolás Maduro pide al Tribunal Supremo que audite las elecciones presidenciales. Orgánica de procesos electorales. Pero ese organismo también está controlado por el chavismo. La comunidad internacional teme que suba la escalada de violencia en las calles. Se quiere evitar que la represión de las Fuerzas Armadas se recrudezca y que cese la cifra de muertos. Pues vamos con esa presión internacional que usted nos decía ayer aquí, ¿no? Es importantísimo que la comunidad internacional no olvide lo que está ocurriendo en Venezuela y ese cerco a Maduro siga creciendo, Cristina. Sí, la comunidad internacional responde a la supuesta falta de transparencia en las elecciones venezolanas y países como por ejemplo Argentina, Chile o Perú no reconocen su victoria. Esto ha provocado que el gobierno de Maduro retire a su personal diplomático de esos países y ha exigido a sus representantes que abandonen Caracas. El gobierno de Perú, por ejemplo, ha ido más allá y ha reconocido al opositor Edmundo González como presidente electo. También el Centro Carter, la fundación del expresidente estadounidense Carter, lo vemos ahí con Maduro, que participó de observador en las elecciones, se ha retirado de Venezuela y no reconoce los resultados. ¿Y cuál es la posición de España? Bueno, pues también desde aquí se exigen esas actas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la necesidad de verificar los resultados electorales. Para poder reconocer los resultados, hay que poder verificar las actas de todas las mesas. Y es imperativa esa transparencia en el recuento electoral. Y por tanto hago un llamamiento firme a la calma, al civismo y a la garantía de los derechos fundamentales de todos los venezolanos y venezolanas. También ha hablado de este asunto Felipe González. Vamos a escuchar al expresidente del Gobierno porque ha sido muy duro, muy contundente. Escuche. Yo nunca he tenido confianza en que Maduro se comporta como un tirano. La derrota del chavismo, del madurismo, ha sido total. Pero el sistema como tal es un sistema eficiente. Él dice que ha habido un hackeo internacional. Ellos mismos pararon el sistema porque sabían que estaban perdiendo. Y yo le diría a los militares que no disparen contra su propio pueblo y servir a su país ayudando a la reconciliación. Si el régimen llega a tocar a María Corina Machado, ¿qué pasa? Que su destino es la Corte Penal Internacional. Y quien no se ha pronunciado 4 días después de esas elecciones, que fueron, como saben, el domingo, es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Lo último que se ha sabido es que el expresidente del Gobierno, que está trabajando como observador autorizado por el chavismo, no se habría sumado a la petición del Grupo Puebla para que se publiquen esas actas. Señor Ledezma, usted conoce muy bien España, la cantidad de venezolanos que viven aquí en nuestro país. ¿Qué le parece la reacción que se está viviendo desde España? Valoramos el papel del presidente Pedro Sánchez y los presidentes como Felipe González o Zapatero. El deseo de los venezolanos es que los diferentes líderes, el elenco de líderes de España, de gobiernos, parlamentarios, emularan al presidente Felipe González, que no tiene miramiento, que no hace una diplomacia de columpio, de para allá y para acá, sino que va al grano, porque él conoce muy bien la tragedia de Venezuela. Hubo un pronunciamiento de la Cancillería, que más o menos se emparenta con la posición que también hizo pública la Cancillería de Alemania, de Francia. Y en ese pronunciamiento se plantea lo que queremos los venezolanos, que es que ya Maduro reconozca que hay unas actas, esas actas son absolutamente certificadas, y por eso ya no es ese debate, porque se pasó el tiempo, se pasaron las 48 horas de que Maduro presente o no acta, es que se proclame realmente a Edmundo González Urrutia. En este informe habrá que agregar algo que ocurrió ayer que es muy relevante, Lorena, que es un pronunciamiento del G7. O sea, el tema de Venezuela
es tan significativo por lo que le preocupa a la comunidad internacional, porque no es un tema que solo nos incumbe a nosotros, de la gente que no tiene agua, que no tiene electricidad, que no tiene comida, de la gente que los niños reciben 2 días de clases a la semana, de la gente que muere porque no hay servicios de salud. No, ya se sabe que en Venezuela se trama algo oscuro, tanto que los primeros en reconocer a Maduro fueron Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua, o sea, el eje del mal. Porque en Venezuela hay problemas de narcotráfico, en Venezuela hay problemas de terrorismo, y por eso ese pronunciamiento del G7 ayer, donde está Italia, donde está Japón, donde está Estados Unidos, donde está Alemania, donde está Francia, donde está Canadá, donde está la Unión Europea, donde exigen también que las cosas se pongan en transparencia, y esa transparencia lo que significa es que se reconozca el triunfo de Edmundo González Urrieta. Yo ayer hablaba con María Corina y puedo decir que hay la absoluta garantía para que se desarrolle una transición pacífica, para que Maduro no argumente que puede ser blanco de linchamiento, él y su familia, en absoluto. Todo el que tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que rendir cuentas, pero en el marco del debido proceso. No se repetirá lo que ha ocurrido, ¿no? Hasta lo que ahora. hacen ellos con nosotros. Esa es la clave. Paco. Bueno, es un momento, yo ya sabes que soy desgraciadamente pesimista, ¿no? Es decir, creo que el gobierno de Maduro no va a aceptar ningún tipo de cambio y se mantener estable, va a aguantar, porque al final es como pasa como con Sánchez, perdón por el paralelismo. Tú aguantas, es igual lo que se digan, lo que tal, lo que suceda, ¿no? Y eso es complicado. Y eso que la oposición, y le felicito, hizo una labor magnífica uniéndose. Por fin ya, porque era una cosa que decías, pero ¿cómo vais a ganar si es imposible, ¿no? Luego hay mucho venezolano que está fuera de Venezuela. La verdad es que es triste. 4 millones, ¿verdad? Más de 8 millones. Yo tengo en el periódico compañeros que son venezolanos, ¿no? Es decir, que tuvieron que venirse a España, pero no por gusto, ¿no? Porque yo entiendo que digas, oye, pues quiero irme a vivir a otro país porque hay una... No, cuando te tienes que ir de tu propio país por obligado, luego, claro, las muertes que estamos viendo, y además yo no entiendo, vamos a ver, si Maduro dice, oiga, yo he ganado las elecciones, oye, vamos a aceptar que ha ganado usted las actas, ¿no? Ya está. Es decir, porque si tú has ganado, das las actas. Yo si gano las elecciones, te aseguro que soy el primero que voy a ver a Coña Macho y digo, mira, hija mía, perdón por el término coloquial que no se ofenderá, aquí están las actas, ya está, ¿no? Entonces, cuando tú no enseñas algo, claro, es porque no tienes nada que enseñar, tan sencillo como eso. Pero bueno, el tema es peligroso, porque ten en cuenta que, lógicamente, pues en una espiral de violencia, yo siempre pongo el ejemplo de Tiananmen. Al final allí se pensó que el régimen comunista iba a caer y no cayó. Mira, el populismo iberoamericano es una de las mayores tragedias del siglo XIX, que a esos grandes... Imagínate Venezuela, aquí tenemos al que fue alcalde legítimo, ¿no? de Caracas, ¿no? Es decir, que es una gran ciudad, ¿no? Un país que lo tiene todo, universidades, clases medias, petróleo, es bonito, tiene unas cosas... Es decir, Venezuela es 10 y está en una situación muy triste. Pero nosotros tomamos una decisión, Paco, es no resignarnos, porque si estamos inconformes con el cuadro que tú has pintado en Venezuela, la opción no es rendirnos, sino luchar, y por eso dejamos de lado el pesimismo y optamos por la ruta de la fe, la esperanza que se ha desatado en toda Venezuela. El pueblo de Venezuela va a seguir luchando, y yo tengo la absoluta convicción de que vamos a llevar esta batalla, el final de esta batalla, a buen destino. Pero además no es un problema solo de los venezolanos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene que estar pendiente de que si Maduro se sale con la suya y consuma este escandaloso fraude, ya van a ser más de 2-3 millones de venezolanos que van a tratar de cruzar las trochas. Y lo mismo va a ocurrir con Estados Unidos, una oleada de inmigración de gente, como usted lo ha dicho, y se lo agradezco, que no sale a hacer turismo, sino que madres de familia que tratan de buscar el tetero para sus hijos fuera de Venezuela, jóvenes que no quieren terminar muertos con un tiro en la cabeza, sino que quieren tener una esperanza diferente, y por eso van a este destierro. Para que ustedes tengan una idea, Lorena, y quienes nos están viendo, de la dimensión de la diáspora nuestra es en número mayor que la población de más de 150 países del mundo. Qué barbaridad. Si usted compara la población de Noruega, de Finlandia, de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica, con el número de la diáspora, se quedan chiquitos esas poblaciones. O sea, tenemos dos Venezuelas, una que está resistiendo adentro, con María Corina y Edmundo a la cabeza, y otra que está afuera, que es la Venezuela, que tiene todos los días la nostalgia y la melancolía y el deseo de volver a la tierra, y por eso estamos defendiendo
a como dé lugar esta victoria que ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y lo que queremos es que el mundo entero, el presidente Sánchez, el presidente Macron de Francia, los voceros del liderazgo internacional, como lo hizo el G7 ayer, que agradecemos, porque estamos hablando de gente de Japón, estamos hablando de gente de Francia, de Alemania, que no están en el borde de Venezuela, como Brasil, como Colombia, que estén preocupados por Venezuela. Eso significa que no estamos solos, que estamos en el radar, pero que esa solidaridad tiene que ser, además de oportuna, muy eficiente, muy contundente, como ha sido contundente y evidente la victoria de Edmundo González. Es que la única manera. Antonio Ledezma, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Espejo Público y ojalá que esa energía que tienen ustedes llegue y se consiga el objetivo. Un placer. Así va a ser. Muchas gracias.